ciencia, esta es la mejor altura para ligar. O sea, que la falda llegue un poquito arriba de la rodilla. Entendamos a la grafología como el análisis de la escritura manuscrita de un individuo con la intención de determinar rasgos de la personalidad de dicho individuo. Pero dejemos también algo claro. No existe evidencia científica que respalde la efectividad de la grafología. Los quiero muchísimo. Gracias a todos por todo. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor. Y vivo feliz. Esto se pone rudo. ¿Qué onda, gente pinche guapa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Me Lo Explico, un espacio en donde voy a resolver... Bienvenidos a Cómo Me Lo Explico, un espacio en donde voy a resolver todas las preguntas que quisiste hacerle a un psicólogo y no sabías a quién preguntarle. Y hoy traemos chismecito del jugoso, del sabroso, del delicioso. ¡Chisme de mujer! Si ustedes ya eran seguidores y seguidoras de este canal, sabrán que desde hace rato estábamos planeando hacer un video hablando de todas las mafufadas de las que habla una tal grafóloga llamada Marifer Centeno. Y si no saben quién es Marifer Centeno, qué bueno, felicitaciones, cuidan mucho el contenido que ven, pero si no lo saben, seguramente ahora lo sabrán porque Mr. Doctor hizo un video para desacreditar a la charlatana. Y por un lado, me da muchísimo gusto que nuestro amigo Mr. Doctor haya hecho este video, porque si hay alguien que le mete ganas a la investigación para hacer un video, es ese hombre. Entonces, si hay alguien con quien me haya dado gusto que haya hecho ese video, es él. Pero por otro lado me da coraje porque nosotros ya teníamos planeado este video desde hace un buen, pero por falta de tiempo no habíamos podido hacerlo. Y para muestra, en varios de mis videos y en varios en vivos que hemos hecho, he hablado de estas charlatanerías de la letra y que si pones la mano así significa tal y que si pones el cuerpo así significa tal. Y han sido unos guiños y unas indirectas a cosas que esta señora ha dicho y dice en sus programas y en el radio y en la tele, y ya teníamos el guión y se nos adelantó Mr. Doctor, pero muy bien. Bien hecho. Si había una persona con la que nos da gusto que nos haya convenido el mandado, es Mr. Doctor, porque no solo porque se nos adelantó, sino porque sabemos que es una persona que va a investigar y que no va a decir cosas solo de su ronco pecho, sino que sí va a meterse a investigar cosas. De hecho, en su canal puso un artículo que me metí a leer y está bien interesante. Ya tendremos tiempo para hablar de eso, pero si no saben cómo estuvo ese chisme, vayan a aventárselo al canal de Mr. Doctor y luego vuelvan acá, porque yo voy a explicar por qué lo que dice Marifer Centeno, tanto de lo de grafología como de lectura del lenguaje corporal, no tiene nada que ver, así absolutamente nada que ver, ni en lo más mínimo, con cosas que sabemos de psicología. Pero para esto, ¿quién es Marifer Centeno? No lo sé, tú dime. Marifer Centeno es una persona que dice que es una grafóloga, que se tituló del Instituto Mexicano de Grafología. No. Que esto es un tip, gente, para cuidarse de charlatanes y charlatanas. Si ustedes investigan a la persona que dice que les va a curar sus chakras corazón o que les va a analizar su personalidad con la letra y ni siquiera se dedican a la psicología, corran, huyan y nunca regresen. Y esta tipa es abogada. ¿Por qué es importante que sepan que es abogada? Y que según Wikipedia, a partir del 2011 se hizo figura pública por tener un programa en Hoy. Y me da coraje porque yo hasta la fecha le pregunto a Alexa quién es Quique Vázquez y no sabe quién carajos es Quique Vázquez. Yo tengo ya una serie en Netflix y así, y me sigue confundiendo con un Quique Vázquez de España que no sé quién sea. Es más, prueben ustedes, pregúntenle a Alexa quién es Quique Vázquez. Es más, ¿tienes una Alexa ahí cerca? Alexa, ¿quién es Quique Vázquez? Y bueno, el punto es que esta personaje se hizo famosa por hablar de que la personalidad y la letra,
que puedes dejar de comer si cambias la letra, que cambias de personalidad si cambias la letra, en fin, una sarta de sandeces que no tienen ningún tipo de sustento. O sea, Mr. Doctor ya habló de la medicina y tratamientos. Yo voy a hablar de que no tiene sustento en nada de lo que te enseñan en psicología. Sin embargo, en la carrera de psicología sí te enseñan grafología, pero no como tratamiento, sino cómo se ha tergiversado un término y a lo largo del tiempo se ha utilizado para explicar otra cosa, pero digamos que la gente que no estudia psicología no está al tanto de esta tergiversación. Solo los que estudiamos psicología sabemos que la grafología es un término que se ha tergiversado, pero ¿cómo sucedió esto? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. La grafología es un término que actualmente se usa indistintamente para referirse a la grafoscopía, que no es lo mismo, porque digamos que si hacemos la declinación de la palabra grafología en su forma más etimológica, que es el estudio de los grafos, o sea, es el estudio de todos aquellos trazos que uno puede definir como escritura. Entonces, la grafología en algún tiempo se utilizó como un sinónimo de lo que es la grafoscopía. Y la grafoscopía actualmente es el estudio forense, no de los trazos, no de la persona que esté escribiendo un trazo o que los trazos signifiquen algo, sino el análisis científico de los trazos para determinar ciertas cosas con respecto al uso de la escritura. Y lo único que se puede determinar con el uso de la escritura es quién lo escribió. Y no es que por la escritura uno pueda decir, esto lo escribió Sutano, lo escribió Mengana. No, uno puede con un análisis grafoscópico estudiar o determinar si una firma o un estilo de escritura es o corresponde a la misma persona. Es decir, tú tienes dos trazos distintos y con un análisis grafoscópico puedes decir, pues esto que escribió esta persona sí corresponde a la misma persona que escribió esto o no, son cosas diferentes. Eso es lo único que se puede ver con grafoscopía. Lo único. Y para esto les quiero contar una anécdota que sucedió mientras yo estudiaba la licenciatura. ¡Chisme! Si tú has ido a alguno de mis shows, te has dado cuenta que uno de los chistes que utilizo durante mi rutina es cuando hablo del Godínez Alfa, al que se dedica a decir tonterías, ¿no? Y hay un momento en la rutina en la que yo levanto la mano. Bueno, pues ese chiste está basado en una anécdota de la vida real. Debería ser un story time para Reels y TikTok contando esto, pero pues ya va a salir en YouTube, ni modo. Aunque también lo voy a hacer, porque está divertido. Resulta ser que yo estaba en el auditorio de la universidad donde estudié y habían invitado a unas personas para vender cursos de psicología. No nos dijeron de qué era, pero que estaría interesante que fuéramos ahí. Y cuando llego, fue un grafólogo, seguramente alumno de la escuela de esta señora, a vender cursos de grafología. Yo en ese entonces ya estaba por los últimos semestres de la licenciatura, ya había llevado materias muy interesantes que me ayudaban como a detectar esta clase de cosas, y sobre todo una materia que se llama psicometría, que ya les explicaré un poco más adelante en este video de qué me sirvió. Entonces esta persona dijo, con la grafología yo puedo detectar cuestiones de personalidad. Primera alerta roja, ¿no? Porque la personalidad es algo súper complejo que no se puede ver, digamos que es tan complejo que no puedes medirlo con un solo tipo de reactivo. Y la grafología, si nos vamos en términos estrictos, es un reactivo único y con un reactivo único no puedes medir algo multifactorial como es la personalidad. Pero bueno, este tipo dijo, puedes ver la personalidad y que incluso puedes tener mediciones
o conclusiones que también te puede brindar algo como un ATAC, que es este estudio en el que miden cómo se activa tu cerebro, o electroencefalogramas. Eso dijo esta persona, que con grafología puedes llegar a conclusiones similares a las que llegas con un TAC o a un electroencefalograma. Bueno, pues como ustedes sabrán, yo tengo parálisis cerebral. ¿Qué? Se supone que el electroencefalograma y el TAC podrían ver en dónde está el daño neuronal que yo tengo de nacimiento. Entonces ahí es donde yo levanté la mano y dije, órale, va, yo me ofrezco de voluntario. Entonces me subo de voluntario, el tipo me dice que solo debo escribir 3 líneas, entre 3 y 5 líneas, dijo. Entre 3 y 5 líneas. Yo todavía le pregunté si del tema que él quisiera, y me dijo que sí, que era indistinto, que él no iba a analizar el contenido, que él solo iba a analizar el trazo. Segundo error, porque en psicometría me enseñaron que ninguna medición está, digamos, deslindada de la historia de la persona. Entonces, primero hace un análisis frente a todo público, lo cual quita toda confiabilidad y validez de su medición. Segundo, no analiza el contenido sino solo los trazos, lo cual me habla de que hay una falla de confiabilidad en las mediciones. Y tercero, no me preguntó si yo tenía ningún antecedente de un daño neuronal, lo cual habla de su falta de ojo clínico y de respeto clínico a una observación de algo multifactorial como lo es la personalidad. Pero bueno, en ese artículo yo describí detalladamente en 5 renglones de la manera en la que yo iba a hacer algo contra su persona, ¿no? Lo hice a propósito para saber si él en algún momento iba a leer el párrafo. Efectivamente no lo leyó. Y entonces cuando terminé de escribir, él empezó a agarrar mi letra y empezó a decir que tenía un problema en control de mi ira, que era una persona tendiente a la ansiedad y que tenía cuestiones obsesivas, casi que con TOC, bla, bla, bla. Total, una sarta de diagnósticos que no tenían sentido el uno con el otro. Y cuando acaba la explicación, le digo, oiga, ¿ya acabó? O sea, yo todavía me aseguré, ¿no? ¿Ya acabó? No, pues que sí. ¿Seguro que no falta nada? Sí. ¿No hay nada que quiera agregar? No. Bueno, ¿y en qué momento usted iba a decir que yo tengo parálisis cerebral? Pues porque usted dijo, ¿no? Que el TAC era, y que en el electroencefalograma salen ese tipo de cuestiones. Y yo desde que soy niño tengo el diagnóstico y me han hecho electroencefalogramas y me han hecho TAC y ha salido, ¿no? Que tengo un daño neuronal por parálisis cerebral y usted no lo mencionó. No lo dijo por qué lo dijo, ¿no? Si es algo que todo mundo sabe aquí, pero no lo dijo y según usted iba a ser algo que iba a salir y sería notorio, ¿no? Entonces esta persona se puso pálida y obviamente yo nada más dije, chavos, no se dejen engañar, este es un engañabobos y pues él está buscando un bobo a quien engañar y espero que ustedes no lo sean, ¿no? Esa es mi experiencia con la grafología y también se los digo porque estudié un diplomado en psicología forense y desgraciadamente en ese lugar hay muchos abogados que no tienen ninguna clase de backup en cuanto a psicología clínica, ni siquiera de entrevista clínica, pero ahí andan diciendo tonterías. Y desgraciadamente no culpo solo a Marifer Centeno de venderse como grafóloga siendo abogada, sino que hay todo un sistema construido para menospreciar el trabajo de la psicología clínica, desde la psicología popular hasta instituciones como estas que, aprovechándose de que nadie los va a cuestionar, porque pues nosotros los psicólogos sabemos que muchas veces hay esta carencia, aunque yo creo que el derecho y la psicología no deberían estar peleadas, de hecho deberían trabajar muy bien juntas y deberían saber los abogados sobre derecho y los estudiantes de derecho sobre psicología. ¿Te parece en compañía de un amigo?
porque hay muchas cosas que tienen que ver, y este es un ejemplo de eso, ¿no? Que hay gente que va a desacreditar la psicología en aras de esta confusión que existe entre la grafología y la grafoscopía, que con el tiempo grafología se convirtió en un término indistinto de la grafoscopía, y de eso se ha valido esta banda de charlatanes para vender la grafología como algo válido, cuando hay libros desde 1990 y tantos que desacreditan históricamente la grafología. Hay un libro que he recomendado mucho en mi canal y en diferentes videos que se llama La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould. Y Stephen Jay Gould hace referencia a estudios desde 1986 que desacreditan a la grafología, pero pues tenemos a gente muy crédula y tenemos a personas como Marifer Centeno que lo único que tienen es mucha seguridad en decir las sandeces que dice y que sabe que va a haber oídos que la van a recibir. ¿Por qué me molesta lo que hace Marifer Centeno? Porque Marifer Centeno es la representación física de lo que James Randi, que James Randi, si no saben quién es, James Randi era un mago que se dedicaba a desenmascarar charlatanes. James Randi decía que el entretenimiento es algo sano y que personas como Marifer Centeno deberían ser tomadas como eso, un acto de entretenimiento, ¿no? Como un yo sé que esto me va a entretener y tan tan. El problema es que Marifer Centeno se vende como una profesional y que se vende como una profesionista diciendo cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún sustento ni ninguna clase de validez, pero al venderse como una profesionista hace que gente que podría utilizar sus recursos emocionales, económicos, familiares para mejorar o para tratar un problema, creen que la pluma azul les va a ayudar a adelgazar, creen que cambiar su letra va a resolver problemas que tienen en relación con otras personas, creen en esta persona y en lugar de poder hacer algo que realmente funcione para resolver un problema, le creen a esta persona y pues termina dañando al final a gente que sin deberla ni temerla, que tal vez ni siquiera, que tal vez el único recurso que tiene es buscar información en la televisión y lo que se encuentran es a Marifer Centeno y a este tipo de programas que le dan lugar a estas personas en lugar de invitar a profesionistas. Eso es lo que me molesta. Y me molesta porque nadie la cuestiona. Un ejemplo de cómo nadie la cuestiona es que hace tiempo Marifer Centeno hizo un análisis grafológico, ¿no? de candidatos y candidatas a la presidencia de mi país, que es México, entre ellas Xochitl Gálvez, y entonces ella hizo este análisis, ¿no? Ella concluyó esto. Si eres una atrevida y hasta la firma... A ver, ¿nombre? Claro que eres una atrevida, eres impaciente, eres acelerada, eres generosa, eres intensa, eres perfeccionista, de repente hasta cuadrada de ideas, que tratando de innovar, siempre innovando, pero con ideas muy claras, muy fijas sobre qué te gusta y cómo te gustan las cosas. Para las personas que vimos el transcurso de la campaña, ya ni siquiera, digamos que había que conocer mucho a Xochitl Gálvez, con solo ver cómo llevó la campaña, podemos caer en que pues Marifer dijo mentiras, ¿no? Y si no mentiras, sí cosas que no estaban sustentadas en los hechos, porque al final los hechos terminaron siendo otros, ¿no? Pero al final Juan Guarnizo hizo una crítica que se me hizo muy acertada por parte de Juan, diciendo esto. Hasta la presidencia había un interés de dinero probablemente, 100%, porque a nivel mediático esto no le beneficia en nada, porque ahora todo el mundo la pone en duda, gracias a Dios. O sea, no todo es honestidad ahí, que la verdad no sé a qué se dedica ella. O sea, no sé si lo de ella es una ciencia, no sé si no se ha considerado como una ciencia y se ha considerado algo como... No lo sé, pero me da gusto que neta la gente se pueda dar cuenta de que esta vieja actúa por interés propio y lo que yo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y es que en verdad, esta señora, hasta que no te dedica un video a ti, no eres consciente de lo equivocada que puede estar la gente que además comparte sus videos como si fueran algo completamente real, como si fueran ley de Dios, palabra de Cristo. Y la verdad es que no. En resumen, y como bien señala Juan, un análisis, si se supone que es objetivo, no podría estar a merced de quién tengo enfrente
para cambiar o no los resultados de una evaluación. Es decir, si yo digo que estoy evaluando algo, ese algo se debería mantener constante sin importar que la persona que tengo enfrente me caiga bien o no, o sea candidata a la presidencia de un país o no. Esa fue la observación que hizo Juan Guarnizo. Y que además en su evaluación no habló de puntos negativos. Y se me hace muy extraño para hacer Marifer Centeno, porque Marifer Centeno, nomás de ver cómo se sienta la gente, ya dice, tiene problemas con esto, tiene ansiedad en tal, tiene depresión en tal, pero casualmente a Xóchitl Gálvez no le señaló nada. En su análisis grafológico no salió por qué le daban por pegar chicles abajo de las mesas. En su análisis grafológico no salió que tuviera alguna afasia o alguna disfasia o algún problema para hablar, que era muy evidente cuando veíamos sus intervenciones en público. O sea, en la grafología no habló de nada de eso y que además era evidente para nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí deberíamos sospechar, pero el problema es que Juan Guarnizo decía, pues se te ve el hambre, ¿no? Se ve que te pagaron por hacer este análisis porque casualmente es la mejor persona, es alguien muy bondadoso y además casualmente coincide con que están en campaña, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Curioso como las campañas que influencers nunca les interesa la política, ¿no? Nunca hablan de política, pero casualmente en vez de electoral les da por hablar de propuestas de partidos políticos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero nadie cuestiona estas cosas de Marifer Centeno. Es más, hay gente, no me lo van a creer, pero seguramente aquí abajo, en comentarios, va a haber gente que va a defender a Marifer Centeno. Y eso es lo que no me explico. Si hay evidencia de que lo que está diciendo es a conveniencia de ella misma, hay gente que incluso la defiende cuando el análisis y la crítica y la observación, más que crítica es una observación que hizo Juan Guarnizo, se me hace algo completamente válido. O sea, no está basado en algo que él se inventó, podemos verlo, ¿no? Y lo que contestó Marifer Centeno fue... ¿Verdad? No te preocupes. Así es esto. Dime lo que tú consideres pertinente. En realidad, desafortunadamente, estos temas, pues las mujeres... parece que no eres la persona más amable. No estoy segura, pero por lo que estoy viendo parece que terminaste una relación y yo creo que tiene que ver con el duelo lo que te está pasando. Y yo espero que pronto lo superes porque, mira, en México usamos esta frase de yo ni te topo, ¿no? Yo no tengo ni el gusto de conocerte, tuve que ponerme a googlear ahorita. Entonces, no dudo que seas muy famoso, no dudo que me hagas más famosa, así que hay que quedarnos con lo bueno. Y yo me quedo con eso. Los quiero mucho, me voy al radio. Básicamente lo que hizo fue no hablar de nada de lo que le observó Juan Guarnizo, atacar a Ari Gameplays o meter un rumor, porque además es un rumor sobre Ari Gameplays. Y en realidad, si Marifer Centeno supiera un mínimo de observación clínica, sabría que hay algo que se llama discurso tangencial. El discurso tangencial es, por ponerte un ejemplo simple, yo te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces la persona que me emite la respuesta me dice, 2 más 2, esa pregunta me la hizo una vez un maestro de primaria cuando me estaba enseñando matemáticas. Y me acuerdo que de niño me gustaban mucho las matemáticas, re bueno que era yo para las matemáticas, vieras, yo sacaba las cuentas así como ahorita me preguntaste 2 más 2, 5 por 4 también me la sabía y 6 por 8 también me la sabía. Pero nunca contesté la pregunta básica que era 2 más 2. Ese ejemplo que te acabo de poner se llama discurso tangencial. Y eso a mí me habla de un tipo de respuesta que una persona puede emitir ante una evaluación. ¿Por qué le creen si ella nunca responde a las preguntas que le hacen? Nada más dice, todavía la cínica dice, gracias Juan Guarnizo por abrirme paso a un público en el que yo no era objetivo. Y tiene razón, lo que más coraje me da es que Marifer Centeno tiene razón. Juan Guarnizo le abrió la puerta a gente que no sabía quién era Marifer Centeno y seguramente en ese grupo de gente que entró
va a haber gente que le va a creer, porque aquí es donde entra la responsabilidad de la gente que consume contenido. Marifer Centeno es quien es, no por las sandeces que dice, que de hecho tiene mucho que ver porque varias de sus conclusiones tienen que ver con creencias arraigadas que tiene la gente que son falsas, pero por el sesgo de confirmación, como Marifer Centeno dice algo que la demás gente ya ha escuchado en algún lugar, dice, pues ha de ser cierto, en lugar de contrastarlo, ¿no? Es toda una estrategia mercadológica lo que esta mujer hace, y por eso tiene seguidores, pero que tenga muchos seguidores no quiere decir que lo que está diciendo es cierto. Entonces me da mucho coraje porque Marifer Centeno tiene razón al decir gracias por abrirme la puerta a un público que no me conocía, y en ese público que no la conoce va a haber incautas e incautos que van a caer en su discurso, y solamente para que caigan en algo, para que sepan un poquito cómo detectar a gente charlatana, les quiero hablar de dos conceptos que son bien importantes en psicología, sobre todo en un área que se llama psicometría, que se llaman confiabilidad o consistencia y validez. Confiabilidad o consistencia quiere decir que lo que estás midiendo se sostenga midiendo lo que estás midiendo. Es decir, si yo te hago una prueba de ansiedad y te hago este reactivo, todas las veces que ese reactivo dice que va a medir ansiedad, debe medir ansiedad de la misma manera. Punto. Eso es confiabilidad. Que sin importar quién lo aplique, dónde lo aplique, si el que lo aplica sabe o no sabe, la respuesta sea la misma. Eso es confiabilidad. Y la validez quiere decir que la prueba o el reactivo mida lo que dice que mide. Entonces, una prueba que sea muy confiable no necesariamente quiere decir que es válida para medir. Por ejemplo, digamos que mi dedo, este es mi dedo índice, y me llamo Mario José Centeno, me llamo yo. Y te voy a decir que debido al tamaño de mi dedo índice es la personalidad que tengo, ¿no? Y para medir el dedo índice voy a usar una regla, ¿no? La medición del largo de mi índice es una medición confiable, porque la regla me va a decir cuánto mide mi índice, ¿no? Es un medidor confiable. Todas las veces que yo mida mi dedo índice me va a decir que mide lo mismo. Es más, pásame una regla. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Entonces, mi dedo mide 7 centímetros. Pero el hecho de que mi índice mida 7 centímetros no dice nada sobre mi personalidad. Solo que mi dedo mide 7 centímetros. Es una medida confiable porque pues, todas las veces que mido mi dedo con esta regla, mide lo mismo, pero no es válida para medir personalidad, porque esta regla y este índice no tienen relación alguna con la personalidad. Y esto es lo que utiliza Marifer Centeno para engañar a las personas. Según ella, mide algo que es la grafología, con la grafología puede medir la personalidad. Y hay medidas confiables del trazo, como por ejemplo la anchura del trazo, el alto del trazo, la forma del trazo. Son medidas confiables, pero que no tienen validez para medir personalidad. Porque tú puedes medir el trazo de cierta manera, tú puedes medir la amplitud del trazo de cierta manera, tú puedes medir la inclinación del trazo de cierta manera. Son medidas que tienen una confiabilidad, pero que no sirven para medir personalidad. Y como ejemplo de eso, a diferencia de Marifer Centeno, yo sí te voy a citar algunos artículos. Por ejemplo, Edwards y Armitage en el 92 dicen que estudios no sugieren un desempeño mayor al distinto a las personas que no llevaron una formación en grafología. ¿Qué quiere decir esto?
que las conclusiones a las que puede llegar un grafólogo no se diferencian a las conclusiones a las que puede llegar alguien que no estudió grafología. Y es un estudio que se hizo desde 1992. Desde el 92 sabemos que eso no funciona. En el 86, Ben Shakar y colaboradores dijeron, se le pidió a grafólogos detectar la profesión de las personas que iban al estudio. Es decir, los grafólogos no sabían a qué se dedicaban las personas. Solo tenían que leer la letra y determinar a qué se dedicaban, porque eso es lo que hacen los grafólogos, ¿no? Pues concluyeron que no lograron un resultado distinto al azar. Es decir, estadísticamente los grafólogos no pudieron saber a qué se dedicaban las personas que hicieron ese estudio. Terry y Palmer en el 97 hicieron el análisis de las letras con respecto a una prueba de personalidad que es la JPIR. Esto que hicieron Ted y Palmer se llama validez concurrente, es decir, que una prueba que ya mide personalidad debe tener relación o una correlación con la prueba alternativa, en este caso la grafología. Y de 119 estudios, solo 6 tuvieron correlación, 5 fueron totalmente opuestas y 108 fueron una omisión o pasaron por debajo del índice de correlación. Es decir, no tiene ningún tipo de correlación. Dasi y Pedravici en el 2009 no encontraron correlaciones en el estudio del Big Five, que el Big Five es un estudio de personalidad muy usado y que ya después hablaremos de las pruebas de personalidad porque tampoco es que sean muy confiables. Y los datos de grafólogos profesionales, y descubrieron que ni siquiera hay validez concurrente entre grafólogos. Es decir, que si yo fuera un grafólogo y hubiera una grafóloga y entre los dos analizáramos la letra para ver personalidad de alguien, ni siquiera íbamos a tener una coincidencia entre ella y yo. Es decir, nuestras mediciones grafológicas no son confiables y el grafólogo no es distinto a ningún no grafólogo. Desde 1996, Driver y sus colaboradores, después de hacer muchos estudios, concluyeron: nuestra revisión de la literatura sugiere que la utilidad de la grafología como ayuda en la toma de decisiones de vida y de empleo es como mínimo cuestionable. Hoy la preponderancia de la evidencia científica es simplemente demasiado negativa como para que los profesionales continúen utilizando la grafología para ayudarse en su toma de decisiones. Creemos que hasta que se presente nueva y sustancial evidencia, la grafología debe de ser descartada desde el 96. Entonces, ¿por qué la gente sigue creyendo en la grafología? Fácil, porque quiere. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Suena tonto, pero es que la grafología pareciera una solución simple a algo complejo. Y los problemas humanos son problemas complejos, no solo tienen que ver con una sola cosa, tienen que ver con muchísimas cosas. Y tal vez en nuestra búsqueda desesperada de una solución estamos buscando una respuesta que me lo explique de manera sencilla y rápida, y pareciera ser que la grafología puede ser una respuesta, pero no es así. Es más, en un futuro, tal vez para Patreons, haré un análisis del estudio que hizo, del estudio que encontró Mr. Doctor, pero lo vamos a analizar estadísticamente porque no solo habla de la grafología, habla de la catarsis, habla del neurofeedback, habla de muchos tratamientos que encontraron 0 en correlación, es decir, que no hay relación entre esto y una mejora clínica terapéutica válida. O sea, es increíble la manera tan sencilla que tienen las personas de engañar a la gente sin ningún tipo de escrúpulo o ética. Entonces, ya vimos por muchos estudios que les acabo de citar que la grafología no tiene ningún sustento y no tiene relación con tratamiento de ningún tipo de problemática que tenga que ver con psicología o con personalidad.
pero seguimos creyendo en ellos y creo que funciona porque Marifer Centeno, al ser una figura pública en una sociedad en donde la credibilidad se basa en los millones de followers que tienes, y ella tiene 2 punto y tantos millones de followers, pues no le cuestionan nada. Y creo que ahí es donde nosotros también tenemos responsabilidad como divulgadores de decir lo que sabemos, pero también ustedes como consumidores de decir algo anda mal, debería dudar. Entonces, espero que esta información les sea útil. Algo que quiero aclarar mucho es que este video no está hecho para atacar a Marifer Centeno como persona, porque ni la conozco ni me importa conocerla, pero sí para decir que Marifer Centeno representa esto que me molesta mucho de la cultura actual, que es el diagnóstico facilón, sin conocer a las personas. Esta mujer, basada en videos o en declaraciones o en imágenes de letras de la persona, se atreve a diagnosticar, y no es diferente de ti buscando en Google qué es lo que tienes. Ella hace exactamente eso y representa, y es todavía más peligroso porque ella, al tener seguidores y al no ser cuestionada, puede estar diciendo cosas que, aunque tengan un poquito de sentido para ti o gente que conoces, realmente no tiene sustento en nada, y hay gente que toma decisiones alrededor de su vida basado en lo que esta señora dice. Entonces, hice este video justo para invitar a las personas a mantener una actitud cuestionadora, porque ya sé que en comentarios me va a decir que es cuestión de formación y es cuestión de personalidad. No es cuestión de formación, porque un abogado no tiene por qué saber y no sabe nada con respecto a personalidad y a psicología y a comportamiento. No sabe nada y no tiene por qué saber. No tenemos por qué saberlo todo. Pero el hecho de no tener por qué saberlo todo no significa que sea válido lo que hace, y no significa que sea importante o no lo que hace. O sea, otro argumento que he escuchado mucho y por el cual hice este video es que la gente suele decir este argumento de, pues no se tiene la respuesta última o la respuesta definitiva con respecto al ser humano. Y estoy de acuerdo, no se tiene la respuesta definitiva, pero el hecho de no tener la respuesta definitiva no nos da derecho a ignorar todo lo que sí se sabe. Y sí se sabe que la grafología no es un tratamiento útil, no es una forma de diagnóstico útil. Sí se sabe que no tiene ninguna relación, sí se sabe que la tinta no tiene nada que ver con tu personalidad o tu forma de comer o con nada en absoluto. Eso sí se sabe. Entonces, básicamente, el hecho de que no se tenga una respuesta absoluta, y de hecho nunca se va a tener, pero el hecho de que no se tenga no significa que tenemos que echar por la borda todo lo que sí se sabe. Amén, hermano. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Ya te la sabes, comenta, comparte, dale click en los comentarios. Cuéntame qué piensas de este video, de Marifer Centeno, del video de Mr. Doctor. Echemos el chisme sabroso. Y por cierto, nos vemos este 22 de agosto en el Pepsi Center, en donde van a poder escuchar este chiste que les cuento, del que hago referencia, y van a poder ver también un intérprete en lengua de señas contando chistes. Entonces se va a poner bueno. Ya quedan muy pocos boletos, entonces por favor haz clic acá, que te dejo la liga para los boletos de Ticketmaster. Y sin nada más que añadir, ya sabes que allá afuera hay muchas explicaciones. Solo, ¿cómo me lo explico?